Ciencia, tecnología y arte son tres acepciones de la didáctica que resultan básicas para abordar el estudio teórico de la enseñanza. El debate entre ciencia, arte, en la didáctica es algo permanente dado que la enseñanza es el concepto básico de la didáctica, revierte sobre ella la dialéctica entre el saber y el hacer. Escribano González. Muy buenas noches, distinguidas autoridades que honran con su presencia. Doctora Adriana Castillejos Vila, directora de la sede Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria del Estado, Tonalá, Chiapas, y presidenta de la Red de Internormales Campeche y Chiapas. Maestra Vanessa Morales Ballinas, directora de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, licenciado Manuel Arraiza, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Presencia de las escuelas normales que conforman la red Internormales. Doctor Domingo Ramírez García, director de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación del Occidente de Chiapas, de Cintalapa, Chiapas. Profesor Carlos Pérez Orozco, director de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, Rosario Castellanos, de Tapachula, Chiapas. Maestra María de la Luz Espinosa Hernández, directora de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria, Doctor Manuel Velasco Suárez, de Huehuetán, Chiapas. El maestro Isaac Abisaí Hernández Mijangos, responsable de vinculación de la Red Internormales Campeche y Chiapas, docente de la Benemérita Escuela Normal Rural, Justo Sierra Méndez, de Calchechecán, Campeche. Trabajadores al servicio de la educación que amablemente acompañan. Estimadas estudiantes y profesionales de la educación que nos acompañan desde diversos países. Estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de aprendizaje, intercambio de experiencia académica, a esta quinta reunión webinar en el marco del curso extracurricular, la didáctica y la creación de ambientes de aprendizaje para la educación básica, que se desarrolla del 10 de mayo al 13 de septiembre del 2022 de modalidades sincrónica y asincrónica. Agradeciendo la presencia de la maestra Ada Alejandrina Peniche Lozano, que nos impartirá el tema Historia General de la Didáctica. Escuchemos un mensaje a cargo de la maestra Vanessa Morales Ballinas, directora de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, licenciado Manuel Arraiza, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A nombre de la Red Internormales, mucho gusto que este escenario se pueda dar para favorecer las bienvenidas, esperando que, no dudando más bien, que la maestra Ada Alejandrina Peniche. Muchas gracias, buena tarde. A continuación, la intervención de la maestra Ada Alejandrina Peniche Lozano, que nos acompaña virtualmente desde el estado de Campeche, pero antes una breve semblanza de su experiencia profesional. Maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios, profesora e investigadora de Enseñanza Superior de la Benemérita Escuela Normal Rural, Justo Sierra Méndez, de Calchecán, Campeche. Ha impartido en conferencia y conferiante en institutos reconocidos en el ámbito nacional e internacional. Colaboradora en el codiseño del plan y programas de estudios para la educación normal. Ha escrito capítulos de libros y como coautora de obras con contenido de historia y reflexión cultura. Pues muchísimas gracias. Primero quiero agradecer esta presentación. Muchísimas gracias a nuestra estudiante Aura Jiménez Melgar Orozco. Muchísimas gracias también la participación de la maestra Vanessa Morales Ballina. Muchísimas gracias. Y pues
No quiero omitir a ninguno, ¿verdad? Pero la doctora Adriana, el maestro Leovani y cada uno de nuestros colegas, compañeros, agradezco muchísimo esta oportunidad, esta confianza de compartir lo poquito que uno va adquiriendo durante su práctica profesional, ese día a día, ese trabajo que realizamos en el aula, y quién mejor, ¿no?, que con nuestros propios estudiantes. Me voy a permitir compartir pantalla para apoyarme con unas diapositivas. Pues bueno, el tema que nos ocupa hoy es precisamente esa palabra maravillosa de la didáctica y por qué la creación de esos ambientes de aprendizaje va tan de la mano. Realmente me encantaría ver quién de los compañeros estudiantes nos pudiera decir qué significa esa imagen para ellos. ¿Qué es lo que realmente significa para ustedes? Ahí está el chat, si hacen favor, o si quieren prender el micrófono para hacer esa participación. ¿Qué significa el que estén en un aula? La bachiller, la normalista Jocelyn Belén Sul ha solicitado la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes, primero que nada. Y bueno, la imagen, yo siento que refleja confianza, guía, esfuerzo, porque estar en un aula no solamente es enseñar por enseñar, sino vamos a aplicar estrategias y sobre todo enseñar con amor, porque con amor todo sale mejor. Entonces, con diversas actividades lúdicas que apoyen al niño y no solamente pues estar ahí, sobre todo ser un consejero también. Aparte de ser un guía, somos consejeros y estar como que en una sintonía de la confianza que tiene el niño con nosotros, porque al final de cuentas somos su segundo hogar. Prácticamente, no sé si les ha pasado que los niños a veces le dicen, no, tía, o hermana, o mamá, papá. Entonces es algo que dices, wow, o sea, ya tengo la confianza de mi niño y va a aprender mucho mejor. Entonces siento que enfoca y engloba muchísimos aspectos, pero sobre todo amor, confianza y consejo, siento. Excelente. ¿Había otra manita levantada? Betsabe Laura. Adelante, por favor. Betsabe. ¿Puedes prender el micrófono? Tiene prendido el micrófono, pero no se escucha. Ok. Bueno, para la siguiente. La reflexión es si tu corazón late más aprisa viendo a tus alumnos, si cada persona para ti es un ser que se debe cultivar, si sabes volver a estudiar lo que creías saber, si tu vida es lección y tu palabra es silencio, entonces tú eres maestro. Y creo que con esa reflexión que nos hicieron hace unos segundos es precisamente eso, ganar la confianza, prepararse definitivamente para poder estar en un aula, ambientar esos rincones, esos espacios donde nosotros vamos a interactuar con esos pequeños o con esos más grandecitos. Y a ver si Betsabe nos puede participar, si ya puede prender su micrófono, o otro compañero, compañera, o quiere utilizar el chat, con mucho gusto los leemos, los escuchamos. ¿Qué significa esta imagen? Tiene prendido el micrófono el normalista Adrey. Adelante, Adrey. Bueno, ¿no desde me escucha? Adelante.
¿Sí me escucha? Ok. Perfectamente bien. Bueno, con base a la imagen y a la reflexión, pues considero que al ser nosotros partícipes de la educación de los estudiantados, así como mencionó la compañera hace rato, que nosotros somos su segundo hogar, pues tanto nosotros aprendemos de los niños como los niños aprenden de nosotros. ¿Y qué aprendemos nosotros de los niños? Bueno, primeramente, pues aprendemos de ellos el cómo impartir nuestras clases, si tenemos algún error, pues corregirlos a tiempo y poder congeniar más con los estudiantes, poder ser más apegados a ellos, que ellos nos tengan más la confianza hacia para nosotros. Excelente, excelente. Realmente, pues el ser maestro, en el buen sentido de la palabra, significa aprender de ellos, ser ese aprendiz. La instrucción comienza cuando uno, como profesor, aprende precisamente del alumno, se pone en ese lugar para poder comprender lo que él o ella comprende y la forma en que lo comprende. Ese es el proceso que hace, esa integración que logramos hacer en el aula, y las dos imágenes que acabamos de ver son alumnos de primer semestre. Eso es lo emocionante, eso es lo que nos enriquece, esa parte donde nos vamos integrando. Y se nota definitivamente, como Glendy nos dice, esa seguridad que va partiendo del querer ser maestro, el irse transformando en esa persona que más adelante va a tener esa oportunidad de dirigirlo de manera directa. Y pues bueno, etimológicamente, ¿qué quiere decir didáctica? Pues pertenece a la enseñanza, es tomada precisamente de ese griego tardío didáctico, el cual se deriva de didasco, yo enseño. Y derivado de didáctica surge la palabra didáctica del griego didascálico, lo cual a su vez proviene de didáscalo, maestro. Entonces, yo enseño es ser precisamente maestro. Esto nos va a permitir ir entendiendo por qué enseño, qué es lo que me fortalece, hacia dónde me dirige, por qué mi forma de ser maestro, el saber, el ser, pero más importante, el saber saber. Y bueno, ¿quién comienza en este andar, en ese recorrido? Pues Sócrates. Sócrates precisamente en esa situación de las actividades didácticas que él va presentando, que gira. Para él era importante que se hiciera a base del juego, ya acompañado también de diversos materiales. Sócrates también tenía un lugar específico para que se pudiera realizar precisamente esa didáctica. No pretende precisamente enseñar directamente, sino es ayudar a sus discípulos a encontrar la verdad. La primera parte de ese método consistía más que nada en ir dirigiendo de manera natural y a través del juego y dejar descubierto esos asuntos que le interesaban aprender. De ahí, pues, su discípulo, pues lógicamente Platón, va siguiendo esa misma corriente, y su trabajo fundamental, más que nada, ese aporte, es recomendar precisamente el instruir a los niños jugando, pero siguiendo la situación de Sócrates. Platón lo presenta de esa manera, pero se da con unas condiciones naturales propicias para el conocimiento. Todavía no se utilizaba la palabra didáctica, pero ahí va encerrado todo cómo enseñar a final de cuentas. Un discípulo que era de Sócrates, Platón, sigue a Aristóteles, que él más que nada era un pensador, pero realmente la aportación de él es transformar, si no toda el área del conocimiento de ese momento, era reconocer más que nada
que había una parte ética y filosófica, pero que también era política, estética, retórica, la física, también la astronomía y la biología, ya dándole una educación un poco más integral precisamente a sus discípulos. Pero también eso sucedía en el otro lado del continente. Muy pocas veces hablamos de lo que sucedía aquí en nuestro entorno, en el continente americano. Y pues precisamente la educación era a base del poder, era elitista, y en la cultura maya precisamente se acentuaba más a lo militar que entre otras culturas. La educación estaba influida por cuestiones bastante y fuertemente religioso. Se iniciaba precisamente en el hogar y corría a cargo de los padres y estaba definida al sexo. Los niños pasaban el tiempo jugando y aprendiendo, y las niñas eran precisamente las que estaban a cargo de las labores domésticas. Y ellos, así en ese sentido, tenían establecido la educación, era 2 clases, para nobles y para el pueblo. Y los nobles eran educados precisamente en los palacios y en los templos, y los últimos pues eran prácticamente para una situación militar. Y en la cultura azteca, ellos ya tenían un poco más establecido, más que nada en una situación en Tenochtitlan, que ellos, desde el momento en que nacía el niño, era ofrecido precisamente al capulli, que era el barrio o la familia o la encomienda. Y también así eran ofrecidos los jóvenes de la nobleza al calmecac. En ese sentido, también existía para los plebeyos Etepoxcali y el cuicali o casa de canto y el huetlotoli, que era la retórica. Tenían realmente los aztecas todo un sistema educativo, pero seguía siendo también del poder, también era completamente religioso y elitista. Si naciste en una familia de nobles, era para los nobles, y si habías nacido en una cultura de artesanos, pues lo que ibas a aprender era precisamente a ser un buen artesano. Y de ahí pues tenemos a los mixtecas, que ellos, su cultura, su educación, se basa en una educación también elitista y perteneciente precisamente a qué élite, si era sacerdotes, si eran reyes, y todo eso precisamente en el poder. Su educación también era estricta y se impartía desde los primeros años. A las mujeres pues precisamente las formaban de manera discreta, recatadas, y sus modales y el vestir se les enseñaba todas esas modalidades, y eran precisamente para desempeñarse en los quehaceres domésticos, además de estar precisamente presente en los hogares, a moler, a cocinar, a los alimentos, y a los hombres se les inculcaba la vocación guerrera, eran para guerreros. Y pues en ese ir y venir, los zapotecas, que utilizaban un carácter individual para representar cada sílaba, ellos ofrecen un calendario y un sistema logofonético de escritura. Un ajuste realmente en ese sentido corresponde a definir ese desplazamiento que tenían todos ellos y que iban permeando en ese proceso educativo, pero era más elitista, era más aplicado a cada clase, y se iban dando precisamente en las características de la situación del poder. Era muy fuerte la situación relacionada a las deidades, a la agricultura, pero también especialmente a la guerra. Y de ahí, pues, Marco Fabio Quintiliano, realmente él es uno de los más conocidos docentes romanos. Fue realmente el primer maestro que tuvo el sueldo a cargo del erario público. Estudió precisamente todos los
métodos didácticos, sobre la formación de ser un buen orador. Se preocupaba de cómo enseñar, pero también se preocupaba de cómo aprendían sus alumnos, y precisamente él respetaba y quería a sus alumnos. Él quería de manera muy especial a sus alumnos. Por lo tanto, él defiende la necesidad de una moralidad intachable y una seriedad del profesor, más teniendo en cuenta la edad de los alumnos. Aquí me refiere más que nada a una ética profesional, lo que él nos enseñaba en su momento. Alababa esa intención de los alumnos, esas ganas de aprender. Y él decía que había que corregirlos, pero sin usar improperios contra ellos. No había necesidad de agredirlos, porque eso, el agredir a un alumno, generaba que lo conflictuaba y que no tuviera ganas de aprender, que no quisiera regresar para que lo enseñara. En ese sentido, él consideraba adecuado el educar, pero generando realmente la autocomplacencia, que el niño se sintiera a gusto. Consideraba que la educación no debía de llegar a la monotonía y que para luchar contra ella se debía dar un tiempo también de descanso a los alumnos y variar esas actividades para poderlos enseñar. Podemos decir que Marco Fabio, él realmente nos dio las pautas de los recesos, y también que nosotros hagamos variadas esas actividades de enseñanza. No nada más van a ser lectura, resúmenes, sino de que enriquezcan a los alumnos. Proponía realmente una temporalidad de la jornada escolar, que hubiera un tiempo incorporando esa variedad de temas que se pudieran tratar, como por ejemplo la gramática, pero sin agotar a los alumnos. Su postura precisamente era de defender, alegando que cuando más pequeño es uno, mayor es la capacidad de aprender, y que ciertas disciplinas se dan mucho mejor en una edad temprana que otras. Aquí no había una corriente pedagógica, ni había un sustento, una investigación, como más adelante nosotros lo pudimos constatar. Él realmente decía que no había que emplear el castigo físico de disciplina, porque eso, en lugar de fomentar el estudio, rechazaba que el alumno quisiera seguir aprendiendo. Y ya Marco Flavio, él nos hace toda una escuela acompañada y fomentada por Alcuino de York, pero también Carlomagno. Y San Buenaventura, él nos dice que la educación tenía que ser precisamente con relación para alcanzar esa educación de Dios, y que se requiere perfección. Santo Tomás de Aquino nos menciona que la verdad está en el alma humana y el maestro debe de convertirla en acto. En ese sentido, nosotros tuvimos una influencia muy fuerte desde Roma, con una educación cristiana muy fuerte. Y también San Agustín, que la educación era una iluminación, pero que proviene precisamente de Dios. Y de ahí, pues Juan Luis Vives, que él nos va señalando en un ir y venir, de exponer precisamente la situación humanística, el sentido humano de ese renacentismo, tratar de rescatar ese pensamiento desde Aristóteles, que va descargando de la interpretación escolástica y sustentó una ética inspirada precisamente en Platón y en lo estoico. Pero más que plantear teorías de alto vuelo, fue un hombre ecléptico y que además universal, porque respetaba al ser humano. En ese sentido, avanzó ideas innovadoras en múltiples
sentidos, en el sentido filosófico, en el sentido teológico, pedagógico y político, y propuso acciones en favor de la paz internacional. Al mirar al alumno como un ser humano y también ese sentido universal, pues lógicamente era para educar para la paz, pero una paz internacional, la unidad europea y precisamente la atención de los pobres. Él ya se iba en una mirada a esas personas más necesitadas, perdiendo un poco la situación elitista. Y ya Wolfgang Rather, que era un alemán, él nos dice que para enseñar más rápido la lengua, él se hallaba anunciando los principios realistas que no deben más que nada el estudio de la palabra, sino el conocimiento que significa la palabra y que ésta representa al sentido de una sociedad, de una cultura y que va permeando y modificando también la cultura. Y de ahí aparece Juan Amos Comenio, que es considerado realmente el padre de la didáctica, ese método pedagógico que tenía como base esos procesos naturales de la inducción, la observación, esos sentidos. Realmente es cuando nace con su libro La Didáctica Magna, y es enseñar, su postura de él era enseñar todo a todos, que fue llamado como una utopía comeniana, porque decían que no se le podía enseñar todo a todos. Y aquí volvemos a tomar el sentido humanista y el sentido universal y educar para la paz. Él más que nada fue el primero en enseñar lenguas clásicas mediante el uso de pasajes paralelos de la lengua clásica y la traducción correspondiente a esa lengua moderna. Realmente es cuando surge como disciplina porque va atravesando esas bases, enriqueciéndose de la filosofía, también de la economía, la política, lo social, lo cultural, pero también iba permeado de lo religioso, siendo un modelo en el cual puede ser implementado. Él decía que esto se podía implementar y que era necesario hacer. John Locke, pues también establece que la didáctica, aquí nos aparece por primera vez la palabra ciencia, pero también nos los define como una técnica. Y aquí volvemos a lo mismo, si es una rama de la pedagogía, si es ciencia, si es arte, si es técnica, si es método. Y bueno, ya cada uno de ustedes va a ir haciendo su propia definición. Pero precisamente para disponer la mente del alumno de tal manera que pueda aprender cualquier ciencia partiendo de la observación, pero lo más importante es la experiencia, porque podemos aprender viendo, escuchando, pero si no interactuamos con ese conocimiento, es difícil enriquecer y hacerlo propio. Me ha pasado en muchísimas ocasiones que pensaba yo que ya había quedado dominado el tema, se platicaba, se discutía, se leía, se proyectaba, pero si no había un producto que saliera precisamente de mis alumnos y que pudieran debatir entre ellos ese aprendizaje entre pares, pues simple y sencillamente se da en ese momento, pero no se apropia. Y John Locke nos dice que establecer precisamente esa ciencia, educar para el caballero burgués, pero también hay que educar a la clase baja. Su filosofía precisamente de la educación consiste en buscar esa verdad, aprender a razonar, pero a reflexionar. Esto es una de las cosas muy importantes, que el alumno aprenda a razonar. Y de ahí Jean-Jacques Rousseau, que es Juan Rousseau, que es importante
él nos decía que lo más importante era la naturaleza del niño, es girar alrededor de sus necesidades, que al niño se le debe de inculcar algo que él necesita saber, de modo que cuando los alumnos tengan alguna incógnita, alguna pregunta, algún problema, es ahí cuando se les debe de estimular para que ellos busquen esa respuesta, pero que parta del interés del alumno. Juan José Rousseau nos dice, Juan Rousseau nos dice que mostró el papel importante que juega precisamente ese ambiente en el que se desarrolla el niño. Antes de dirigir al alumno de una manera magistral, con una cátedra, con unos propósitos y esas normas establecidas, él habla de esa tolerancia, de que es necesario no invertir puestos, sino que el niño es naturalmente bueno. Él lo describe muy bien en su libro de Emilio o el Tratado de la Educación. Entonces, realmente ya vendríamos entendiendo por qué es importante conocer el contexto donde está inmerso nuestros alumnos, esos intereses, esas necesidades, porque es importante a final de cuentas que nosotros hagamos ese diagnóstico del grupo. Él fue uno de los grandes escritores y pensadores políticos, precisamente de ese siglo XVIII, y realmente desempeñó un gran papel. Él precisamente en el Emilio y la educación, él hace un fundamento de la educación en concordancia con unos principios. El primero es que cada periodo de edad debe de corresponder especialmente para esa forma de educación y el aprendizaje. ¿A quién va dirigido? El número 2 es la educación debe de tener un carácter activo y precisamente facilitar al máximo el desarrollo de la autonomía e iniciativa de los estudiantes. El otro punto, el 3, la educación intelectual debe de anteceder al acompañamiento de ese ejercicio de la fuerza física y de los órganos de los sentidos de los educandos. Tampoco era partidario de ese castigo físico. Como punto número 4, que pedagógicamente el castigo no era el correcto, que también se tenía que educar con esa sensibilidad, con esa empatía hacia el educando. Y Juan Enrique Pestalozzi, pues él precisamente era un discípulo de Jean-Jacques Rousseau y él fundó varias instituciones educativas, tanto en Alemania como en regiones de Suiza, de habla francesa, y nos va diciendo esos principios de naturalidad de Pestalozzi y nos dice, explica que los niños deben de aprender explorando, investigando y teniendo contacto con ese mundo natural, y esto traerá realmente ese aprendizaje significativo, que debe de ser una educación elemental, pero basado a la experiencia y la observación, para que ellos puedan desarrollar la inteligencia. Y la educación física, el niño tendrá un desarrollo infantil más óptimo con el uso del movimiento corporal y acompañado con música. Aquí él le da una pauta importante a la educación física, pero también a la educación artística. El método debe de estar orientado al niño y va de lo simple a lo complicado. Debe de partir de esas partes, lo más pequeñitos hacia lo más complejo. Y debe de ser este aprendizaje colectivo, fomentar el trabajo en equipo. Realmente esta propuesta de Pestalozzi es usar la observación en todo momento. Es una pedagogía realmente humanística y que está enfocada precisamente en la educación infantil y define a la educación integral como esa formación completa de lo cognitivo, la mano, pero también tener en cuenta el corazón de todos los individuos. Fue un renovador realmente de la enseñanza y fue un sucesor, él traía ya lo de Rousseau,
Eso le permitió tener una mirada mucho más amplia, establecer ese trabajo colaborativo para formar y aprender de los otros. Consecutivamente, también los niños lo van haciendo y disminuye el egoísmo también en parte de ellos. Realmente se llamaba orgánico. ¿Por qué? Porque en ese sentido de respetar la naturaleza y la edad de los niños. Una de las frases más importantes de Pestalozzi es: haced que los niños busquen aquello que sea capaz de hallar por sus propios intereses, por sus propias fuerzas. Y para cambiar a las personas hay que amarlas. Nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro amor. Un niño que no se siente querido difícilmente pudiera llegar a ser educado. Y ya Johann Friedrich nos dice que sistematiza y va construyendo una didáctica pedagógica, pero va fundamentada en la psicología, desarrollando así la didáctica herbatiana. Esto da más que nada el sentido filosófico y pedagógico, pero también venía ya fundamentado con los métodos de Pestalozzi. Iban aprendiendo uno de otros, iban compartiendo esos conocimientos, iban enriqueciendo del trabajo anterior y iban proyectando sus trabajos en ese sentido. No eran unos trabajos aislados, eran unos trabajos que iban enriqueciendo al que tenían de primer momento. Otto Wilman, él nos habla de una pedagogía perenne, la cual reconoce la tradición precisamente retomando a Platón, retomando a Aristóteles, y se va enriqueciendo con todos ellos, cuales va expresando que esa didáctica tenía que tomar en cuenta esos factores individuales, sociales e históricos para obtener ese verdadero progreso en la educación. Podemos planear para 25, 30, 40 alumnos, pero la educación debe de ser individualizada. Y desde ese entonces, él nos los venía ya proponiendo para que no se confunda y la pedagogía vaya más centrada. Sí, efectivamente, dependemos de un método, dependemos de un sistema, dependemos de planes, dependemos de programas y una secuencia didáctica la tenemos que realizar, pero a la hora de ejecutarlo en el salón debe de ser individualizado. ¿Quién es el alumno que más participa? Pues hay que darles más actividades, pero también tener en cuenta al que no participa para invitarlo, motivarlo, pero siempre orientado con ese amor que le da un valor formativo. Realmente esa formación humana con la cual llega a confundirse con toda la pedagogía o una ciencia global de la educación. La educación es global, definitivamente es universal, pero aplicarla en mi salón, en mi aula, debe de estar enfocada a atender las necesidades e intereses de cada uno de mis alumnos. Entonces, en ese sentido, John Dewey, con su situación, probó que utilizando experiencias concretas, el alumno daba respuestas activas y lograba un aprendizaje por medio de proyectos para la solución de problemas. Su escuela es más progresista, es una escuela nueva, es una escuela activa en ese periodo. Es el padre de la educación renovada y él concibió la escuela como un espacio de producción. Desde que estamos hablando de proyectos, de que estamos hablando de solución de problemas, estamos hablando precisamente de las metodologías activas que actualmente, o de esas habilidades blandas que debemos nosotros de potencializar en nuestros alumnos. Pero realmente esto se va dando desde 1879 y concibió realmente la escuela como un espacio de producción y de reflexión. El método era experimental,
y basándose en la educación de la destreza individual, de esa iniciativa, ese espíritu realmente de emprendimiento, de la adquisición de ese conocimiento científico, el proceso de ese pensamiento con esa filosofía, porque la didáctica está enriquecida de la filosofía, la sociología, la pedagogía y cada una de esas ramas de las ciencias sociales. Y aquí nos presenta que es un medio de planificar esa acción, pero también de que tengamos en cuenta de cómo superar esos obstáculos entre los que hay y lo que se proyecta. ¿Qué es lo que tengo que lograr? ¿Cómo lo voy a realizar para que yo lo pueda proyectar y poder lograr que se logre, que el alumno se apropie de ese aprendizaje? Él era un activista político, defendió los planteamientos progresistas y respetó precisamente todos los asuntos, tanto internos, externos, pero también internacionales. Ovide de Croix, su método pedagógico propone ir siempre de lo simple a lo concreto. Él lo potencializa realmente, además que lo que se enseña es necesario que siempre exista precisamente una relación. Su teoría gira más en torno a los centros de interés, el interés que tiene el alumno, esa concentración y asociado a las ideas. Ningún alumno nos llega como un libro en blanco. Cada uno de nuestros alumnos nos llega con una serie de aprendizajes que él los ha adquirido en su contexto, en su familia, en su zona, en sus actividades diarias. Ellos ya traen toda una formación. Y de ahí aparece María Montessori. Con esa, fue la primera mujer que se atreve a dar un paso extraordinario. Y su método es un círculo creciente de experiencias que adquiere a través de cada uno de los sentidos. Era explotar activamente los sentidos de los niños. Es la que hace que el entorno sea lo más natural y accesible a los niños. A ella le debemos, a esas investigaciones, esos jardines escolares, que las mesas sean del tamaño de los niños, que tengan esa forma ergonómica, precisamente porque no son unos adultos chiquitos, sino que ellos merecen un espacio digno para el aprendizaje y en su entorno, no nada más escolar, sino en su hogar. Que los libros y los materiales, los recursos los tenga a las manos, que sea ambientado el salón acorde a él. Desarrolló precisamente explicando ese rol de la maduración espontánea por medio de esos materiales y proyectos de su propio interés. Liberar precisamente el potencial del niño para que se autodesarrolle en un ambiente estructurado, pero estructurado de acuerdo al niño, a los intereses, a las motivaciones, a las necesidades. Y ella pues era una observación clínica. La mente realmente absorbente, pero absorbente de esa necesidad del conocimiento. Entonces, hay muchas escuelas particulares que están en base al método Montessori. Entonces, sí han potencializado esa metodología que nos dejó María Montessori. Y John Brown Watson fue uno de los psicólogos más importantes, esa psicología conductista sobre ese condicionamiento, pero era para perfeccionar la conducta exterior. Él dio más importancia al ambiente en la formación que la conducta. Cuando nace un nuevo ser, su repertorio de conducta pues es limitado porque acaba de nacer, pero él va aprendiendo definitivamente con su núcleo familiar, con su núcleo más cercano. Y el niño irá adquiriendo esas normas de conducta debido al aprendizaje o ese condicionamiento que le va dando la familia, que le va dando la sociedad, que le va dando la parte donde él se está desarrollando y también gracias
a ese desarrollo motor, que él se puede desplazar. En este elaborado proceso que culmina realmente en la maduración de la edad adulta, el ambiente social desempeña y destaca un papel muy importante. En ese sentido, Watson es lo que nos propone. El periodo infantil tiene crucial importancia porque es cuando se les puede educar en esa aportación. Y Henry Wallon nos dice, era un psicólogo y pedagogo francés y consagró su investigación en base a la psicología del niño, cuyo desarrollo está influido a sus pareceres, a lo que le gusta, a lo que no le gusta, y por la maduración biológica y por ese medio social. Desarrollo que no es continuo, sino que está sembrado de crisis que va provocado una continua reorganización. Es una crisis cognitiva y el niño tiene que ajustar para aprender. Y en ese sentido, él lo considera que es una sucesión de estadios, deteniéndose precisamente en el análisis del aspecto cognitivo, pero también biológico. Maneja también la palabra afectivo y sociales. Eso también lo empata precisamente con Piaget. Y Roger Cousinet, el método de trabajo en equipo debe de ser libre y incentivo precisamente de la escuela activa. El profesor debe de convertirse en un amigo para el estudiante, pero en un amigo, no en el cuate, no aquel que puedo vacilar, no, en el amigo en el sentido de esa confianza, de ese amor, para que así el alumno adquiera la suficiente confianza y se desenvuelva en su entorno educativo, que sea de libertad, de empatía, no del libertinaje ni tampoco de ese abuso de confianza. Y Piaget nos dice que el alumno no depende de la palabra de la autoridad, sino que aprende haciendo tal como el ejercicio operacional piagetano o el principio de la funcionalidad del aprendizaje que nos dice Hausberg. Él nos menciona que lo constructivo, que el alumno tampoco viene en blanco, sino que viene con un aprendizaje, y aquí hay que unir precisamente el aprendizaje que él tiene con el nuevo aprendizaje. Él se apoya, Jean Piaget se apoya muchísimo con Freud, pero también se afirma de Wallace, de Erikson, de Brunet y Banduras también en ese sentido. Clemente Freire también nos dice que la educación debe de ser muy, muy importante. Bruno Freire, así es, también cómo va manejando cada una de las acciones. Paulo Freire, que la educación es un proceso de conocimiento, de una formación política y una manifestación ética. La práctica educativa es todo eso, es efectiva, alegre, pero también con una capacidad científica. Es lograr hacer ese dominio técnico al servicio del cambio, precisamente. José Fernández Huerta nos va diciendo y nos va señalando que más que nada debe de ser esa experimentación, pero con técnicas pedagógicas, y que el trabajo va en la implementación de un proceso de enseñanza individualizada, precisamente enseñar, programar y precisamente utilizar esa tecnología en una parte ocupacional. Howard Garnet con las inteligencias múltiples es establecer precisamente una educación que ayude con la formación de personas, pero basadas en esas disciplinas que en todo momento van sintetizando esa creatividad ética y respetuosa. Gracias a este aporte se ha logrado que el sistema educativo colabore con ese desarrollo.
Más que nada con esa teoría de las inteligencias múltiples que da un sentido de que no existe una sola inteligencia. En lugar de eso, cada individuo cuenta con al menos 8 habilidades cognitivas, que es la lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la cinético-corporal, la espacial, la naturalista, la musical, la interpersonal y la intrapersonal. Stephen Chemist, que es mucho más actual, para él precisamente lo que limita esos actos de un individuo es lo mismo que puede realizar. Al individuo lo limitamos nosotros, nos dice, porque el individuo puede potencializarse a lograr lo que él pretenda, lo que le interese, lo que lo mueva, lo que lo motive. La única barrera es el mismo individuo. El problema central de la teoría curricular es ofrecer la forma de comprender un doble problema. Por un lado, la relación entre la teoría y la práctica, y por otro, entre la sociedad y la educación. Aquí habría que unirse. Por eso es tan importante ahora que la teoría se aterrice en la práctica, que haya un pensamiento realmente analítico, constructivo, pero que se lleve a aterrizar en el campo donde nosotros nos estemos desempeñando o en los intereses de los niños en ese momento. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Juan Manuel Escudero, a la actualidad, todos ellos son actuales. Los temas más relevantes de esa actividad profesional son el currículo y las reformas escolares. El profesor y su desarrollo profesional es precisamente en esos centros como comunidades profesionales de aprendizaje. Aquí nos señala que nosotros como maestros debemos de crear esos espacios para hacer esos colegiados, para precisamente desarrollarlo de manera profesional. La inclusión y la exclusión educativa, aquí ya nos empiezan a hablar de que debe de haber una inclusión, de que debe de ser con bastante empática, que la situación debe de estar muy bien en un ambiente, en una situación precisamente en el asesoramiento pedagógico y la evaluación de los programas con propósitos de comprensión y de mejora de estos. Entonces, tenemos que hacer esos centros de comunidades profesionales, hacer ese colegiado de maestros para podernos ayudar, para podernos apoyar. En ese sentido, nosotros debemos de tener, no ser islas, sino ser continentes, agruparnos como maestros, apoyarnos como maestros para un bien común que es la educación. Y Jerome, bueno, aquí ya Piaget, Jerome Bruto, y entramos con Jerome Bruto, que él nos dice que la evolución de las habilidades cognitivas del niño y por la necesidad de estructuras adecuadamente deben de tener muy bien relacionados los contenidos educativos. Y eso precisamente, perdón, lo lleva a desarrollar una teoría que se parece o que está enriquecida con Jean Piaget y David Ausubel, al igual que observa precisamente la maduración y el medio ambiente, cómo va influido en el desarrollo del aprendizaje intelectual, pero centrando precisamente su atención en el ambiente de la enseñanza. Qué tan importante hacer esa creación de ambientes de aprendizaje, al igual que Ausubel, eso lo potencia y nos advierte la importancia de esa estructura. No nada más es enseñarlos en un aula, sino crear esos ambientes de aprendizaje, concentrándose de forma más especial en la responsabilidad del maestro que en la del estudiante. Hay que ser variados, también trabajar no nada más de manera individual, sino también hay que hacer ese trabajo en equipo, pero no siempre con el mismo equipo para que el niño, el estudiante, el alumno pueda interactuar con todos sus compañeros. Ahí vamos a trabajar también muchísimo los valores por la empatía, la tolerancia, el respeto, pero eso también depende de esa creación de ambientes de aprendizaje, de cómo
tú maestro, de cómo yo maestra voy a ir enriqueciendo ese espacio, utilizar las canchas, la plaza cívica, la biblioteca. Por eso es importante conocer el contexto tanto interno como externo de la escuela. ¿Qué oportunidades puedo hacer de una visita guiada? ¿Qué oportunidades puedo hacer de un intercambio académico? No nada más a nivel superior o a nivel medio. Lo podemos hacer desde preescolar, lo podemos hacer desde primaria, en secundaria, enriquecer esos intercambios, escuchar a otros compañeros. Desde preescolar se puede trabajar los proyectos, se puede trabajar la resolución de problemas. Y no lo está diciendo Ada Peniche, lo están diciendo todos estos pedagogos, todos estos psicólogos, porque a final de cuentas la didáctica es parte de la pedagogía, pero se enriquece con todas esas ciencias, la filosofía, toda la sociología, pero especialmente es la parte de entender ese crecimiento y ese desarrollo del niño, que es el material del joven, del adolescente con el cual nosotros estamos trabajando. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es una de las más sólidas aportaciones precisamente a la pedagogía moderna. Y Paulo Freire con la pedagogía, ¿verdad?, muy actual y que ha hecho muchísimo a favor de la educación. Bueno, ya hablamos de la educación de los mayas, de la educación en el imperio azteca, de la educación en la cultura mixteca, en la educación olmeca, pero que siempre fue permeado por las deidades, por una educación completamente secular. Bueno, y la didáctica nos las define muy bien Juan Amos Comenio, que dice que la didáctica se divide en tres: la matética, la sistemática y la metódica. La matética se refiere a quien aprende. Pues lógicamente, ¿quién es el que aprende? El alumno. Es fundamental saber quién aprende, hacia quién va orientado el aprendizaje, a fin de que se logre la adecuación de esa enseñanza, porque va dirigida a la alumna, al alumno, a la alumna, de acuerdo con su propuesta. Es la rama de la didáctica que se dedica precisamente al estudio del aprendiz, la sistematización de las materias de estudio y la mente a alcanzar. Y por último, la metodología se encarga del arte de enseñar. También es de Juan Amos Comenio en ese tema de la didáctica moderna. La didáctica moderna se va permeada precisamente de todo esto. Nunca vamos a entrar al aula con las indicaciones de Ausubel, de Juan Amos Comenio, no vamos a entrar con Jean Piaget, no vamos a entrar como en el Pípila o como una biblioteca andante. La didáctica moderna está permeada por Howard Garnet, pero a final de cuentas, quien la implementa, quien la decide, es usted, maestro, es usted, maestra. ¿Qué tipo de didáctica va a utilizar a la hora de planear? ¿Qué didáctica utiliza Ada Peniche a la hora de que entra a dar una clase? Va enriquecida de todos esos conocimientos, pero a final de cuentas, esa corriente que yo voy a aplicar, esas actividades que yo voy a desarrollar, yo las he elegido. ¿En qué? A base a la característica, los intereses, las necesidades, pero también con qué medios cuento, con qué recursos tengo a la mano. Entonces, cada uno de nosotros, permeado con todo este conocimiento, con todo esto que nos van aportando cada uno de los autores, cada una de las investigaciones, cada una de los métodos, cada una de las teorías, me van enriqueciendo a mí de manera personal y un poquito de la experiencia para que yo pueda desarrollarla y aplicarla en el salón. Los últimos son precisamente los que han permeado, pero un padre como tal, nada más es Juan Amos Comenio. La sistemática precisamente se refiere a los objetivos, o sea, aquí va a las materias de enseñanza. Confiere mucha importancia a la meta, al método, pero también al vehículo. ¿Cómo lo voy a lograr? Utilizado para alcanzar a esas materias del plan de estudio. Eso se refiere precisamente
a la sistematización del programa y plan de estudios. ¿Cuál utilizamos? El vigente, maestro. Nos vamos a enriquecer con lo que sabemos. No todo lo nuevo es lo ideal, pero no todo lo anterior quiere decir que ya no nos sirve. Nos vamos enriqueciendo porque de nada sirve que haya una reforma curricular, que hay un nuevo plan de estudios, si nosotros la experiencia que tenemos no las vamos a quitar completamente. No, aquí hay que aprovechar lo que sabemos para podernos proyectar en el día de hoy. Pero tenemos que tener ese conocimiento, tenemos que tener ese dominio de los temas, tenemos que tener el dominio de las corrientes filosóficas, de las teorías pedagógicas, del crecimiento, desarrollo de los niños. Tengo que tener ese conocimiento, tengo que actualizarme de manera permanente, porque si no, se va empolvando y se va dejando de hacer muchísimas cosas realmente valiosas. Por eso es tan importante hacer este intercambio de experiencias, estas pláticas que nosotros tenemos la oportunidad de interactuar con ustedes y también con muchos colegas que van enriqueciendo mi mirar, porque muchas veces a lo mejor yo entiendo la teoría desde una posición, pero mi compañero me enriquece con sus aportaciones y así ustedes lo viven en el aula, pero lo más interesante es que esa teoría, ese debate que ustedes hacen en el salón, ya sean los licenciados en preescolar, en educación preescolar, los licenciados en educación primaria, los licenciados en educación preescolar con intercultural, con enfoque intercultural bilingüe, o los licenciados en educación primaria indígena con enfoque intercultural bilingüe, y los licenciados en educación física, los licenciados en educación secundaria. Todo eso ustedes necesitan conocer, necesitan prepararse, necesitan tener toda esa teoría, el debate con ustedes para que hagan ese análisis, esa reflexión, esa puesta en marcha, esa producción, para que entonces lo puedan llevar a la práctica. Y luego la metódica, que es la ejecución de ese trabajo didáctico. Y realmente el método, pues lo definimos como ese conjunto de reglas y ejercicios para enseñar alguna cosa de un modo sistemático y ordenado, recordando precisamente de cómo desde hace muchos siglos intenta establecer pasos universales de quien la acción va a los docentes. Adoptemos, pero realmente, como nos han sugerido, esas nociones de estrategias de enseñanza, porque este concepto permite dejar de pensar la práctica de enseñanza en función de pasos fijos para entrar en el terreno de ese principio de procedimientos más amplios. Pero sabemos que la metódica, cuando nosotros hacemos el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio debe de estar permeado por una serie de actividades que nos permitan hacer ese diagnóstico del conocimiento de los alumnos, pero que además vaya enriquecido con esa participación, con esa motivación, que puede ser un juego, que puede ser un video, que puede ser un cuento, que puede ser una canción, pero que va encaminado hacia ese objetivo, ese contenido o ese aprendizaje esperado. Va siempre de la mano, es un engranaje que el desarrollo de nuestra secuencia didáctica vaya haciendo por una serie de actividades que el mismo maestro lo va eligiendo. ¿Cuál va a ser la primera actividad? ¿De qué me estoy valiendo? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son también los materiales que yo estoy utilizando? Para que entonces yo pueda hacer un cierre de clases y no haya una evaluación como tal. Puede ser una evaluación formativa, puede ser una evaluación sumativa. Entonces, en ese sentido, pero también puedo dejar un brochecito de oro como cierre y que sea mi evaluación. Si yo he estado diciendo que iniciamos con un juego, ¿por qué no terminar esa actividad y durante la actividad que para ellos sea como un juego, aunque tenga un fin didáctico, aunque tenga un fin pedagógico, aunque tenga un fin de contenidos, de un tema, del dominio, de apropiarse, que esa serie de enseñanza que vamos desarrollando en el salón también se vea reflejada en la evaluación. ¿Qué evalúo?
cómo lo evalúo, dónde lo evalúo, con qué lo evalúo. Es importante que se defina precisamente bajo ese esquema que nos ha presentado Juana Moscomenio. Pero a final de cuentas ese esquema ustedes lo manejan y lo dominan muy bien. Nada más es permear de dónde viene y cómo lo seguimos generalizando, cómo lo seguimos proyectando. Pero ¿quién realmente les dice, esta actividad es la que tienes que hacer porque esta es la receta mágica de una secuencia didáctica? Nadie. Ustedes son libres, tienen esa libertad de elegirlo. ¿Por qué? Porque los especialistas son ustedes. Ustedes conocen a los niños, conocen el contexto, hicieron el diagnóstico, ya saben con qué recursos pueden contar dentro del aula y fuera del aula. Ustedes son los especialistas. Nosotros somos facilitadores. Sí, hay una metodología que debemos de respetar, hay unos planes, unos programas que son los que debemos, porque esa es nuestra ética profesional, poder enseñar lo que nos está pidiendo nuestro sistema educativo mexicano. Y los tipos de didáctica, bueno, la general que va partiendo con ese conjunto de normas que va fundamentada de manera global y que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin considerar un ámbito o un material específico. Es general. Esta se encarga de mostrar esos diferentes modelos descriptivos, explicativos e interpretativos, los cuales pueden ser aplicados a precisamente a ese proceso de enseñanza. El diferencial, pues, es precisamente la didáctica a la cual se aplica a aquellas situaciones cuyas áreas de enseñanza son específicas. En esa forma, los aspectos como la edad, la competencia intelectual, no, aquí no es el competente, el conocer, el saber, las habilidades, las destrezas y los valores, no, la competencia que se da en el aula. ¿Por qué? Por obtener el mejor puntaje, por tener el mejor lugar, por ganarme esa estrellita en preescolar o el premio que dijo la maestra. A final de cuentas es una competencia entre pares. Y dicha didáctica dice los mismos contenidos que se hablan en el currículum escolar que se deben de enseñar a diferentes tipos de audiencia, cómo lo debemos enseñar. Y la específica, esta didáctica estudia precisamente los métodos y prácticas que se aplican a la enseñanza de cada campo disciplinar o materia concreta. Esta es muy especial. La didáctica especial establece esa diferencia entre el método y la práctica empleada para impartir conocimientos y determinar cuáles serían los más beneficiosos precisamente para ese aprendizaje del alumnado según el tipo de materia. Aquí en este sentido no enseñamos de la misma manera una clase de historia que una clase de matemáticas. Aquí tenemos que ser muy especialistas a cómo tratar el tema, de qué manera lo vamos a tratar, qué tipo de actividades vamos a poner para historia y cuáles vamos a poner para matemáticas, que hay que hacer más práctica en matemáticas para poder apropiarse de esas secuencias y que en historia debe de ser más, un poquito de lectura, no tanta la lectura, y que debe de ser compartiendo desde su propio sentir del alumno, que pueden ser escenificaciones, representaciones, trabajar los proyectos, trabajar la resolución de problemas, que esos temas le apasionen, hacer un noticiero histórico, hacer una carta al personaje de la historia, que se vaya permeando de ese tipo de especialidad según el curso, según la materia, según la asignatura. Entonces, también es importante que la didáctica vaya abarcando la autopsia. Dice la autopsia. ¡Ay! Pues comprende realmente los sentidos, hacia quién va dirigido. Es hacer ese análisis de precisamente. Y la autocracia es retener en la memoria. Y la autopraxia es la práctica. Viene desde los sentidos. ¿Cómo aprendo? Desde los sentidos. Pero ¿dónde lo debo de retener? En lo cognitivo. Y la práctica
Es necesario que se organicen actividades prácticas para manejar lo que conocemos, lo auditivo, lo kinestésico y lo visual. En la didáctica magna, Juana Moscomenius nos dice que tenía que haber en la educación la igualdad de hombres y de mujeres. Es incorporación de la mujer a la educación escolarizada. Y estamos hablando de qué tiempo, el esclarecimiento del rol de la mujer en la sociedad y el impacto que tenía y debía de tener la educación de la mujer en esta visión universal. Él fue uno de los propulsores que precisamente hablaba de esa incorporación, pero que fuera igual. No quiere decir que la mujer ahora tenga un estatus más alto, no, que sea igual, que tenga el mismo derecho, incorporar a la mujer en las situaciones de una educación escolarizada, que a la mujer se le diera un papel digno dentro de la misma sociedad, no que la mujer arrebate un lugar que no le corresponde y que el impacto de la mujer en esa visión universal realmente respondiera a los discursos de su propuesta y que reflexionara sobre lo que haría tanta gente, mujeres educadas, con el manejo del saber, que potencializaba que iban a haber mejores ciudadanos, porque la mujer, al tener el acceso a la educación, iba a potencializar el aprendizaje. Y bueno, aquí hay algo que nos llena mucho, que es lo actual, la nueva escuela mexicana, que nos dice los perfiles profesionales, criterios e indicadores precisamente para el personal docente. Y nos dice el primer perfil, una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con esos apegos a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, que él tenga una preparación, que parta desde ese conocimiento, que potencialice su preparación profesional, esa actualización, esa constante sed de conocimiento, de entrega, para que él vaya dominando los temas pedagógicos, filosóficos, sociales, también didácticos, de evaluación, todos los temas que van englobando la práctica profesional. Y luego dice, una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarle una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Todos los autores nos los vinieron diciendo, poner al alumno bajo el interés del maestro, que el maestro conozca al alumno desde su situación familiar, el contexto social, el contexto económico, político, también religioso, también cómo, de qué tipo de apoyos puede contar en la familia o no puede contar, si el alumno llegó con alimentos o si no llegó, si tiene para los recursos, para los materiales. No es lo mismo cuando llega un niño con sus libretas, con sus pinturas, con sus dibujos, con sus materiales, no es lo mismo. O que llegue un alumno que sí desayunó o que sí tomó sus alimentos, o aquel que no lo tomó. O cuando hay los recursos en casa para una copia, para los materiales, no es lo mismo. Por eso podemos planear para 25, 30, 40 alumnos, pero nuestra educación debe de estar siempre en base a las necesidades, intereses, motivaciones de mi alumno. Debo de conocer a mi alumno, debo de conocer en qué situación está. Recuerden, como dijo su compañera al principio, muchas veces el lugar más seguro es precisamente el aula, la escuela. Y tener esa sensibilidad ahorita con lo socioemocional, pero ya nos dijeron que hay que atenderlo y hay que potencializarlo. De nada sirve que yo llegue con muy buenos contenidos y con una clase magistral, con todos los materiales y los recursos, si lo más importante en mi salón se me está cayendo a pedazos. La situación emocional de mis alumnos no está acorde para que ellos adquieran un conocimiento nuevo. Primero tengo que atender eso para que yo luego pueda atender mi contenido temático, para que yo pueda atender precisamente mi situación académica. Cuando yo logre controlar
esa situación emocional, entonces ya los tendré preparados para que ellos puedan adquirir ese nuevo conocimiento. Estas estrategias de enseñanza deben de estar potencializadas a las estrategias de aprendizaje de mis alumnos. Y luego dice, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o adolescentes. Definitivamente, cuando nosotros ya tenemos esos 2 puntos ganados, el tercero es mucho más fácil. Vamos a favorecer esas necesidades, esos intereses, pero además vamos a potencializar el contexto áulico, pero el contexto escolar y el contexto comunitario, porque me voy a enriquecer. De nada sirve que yo especialmente dirija una clase donde vamos a conocer los ecosistemas y yo hable muchísimo del mar, de la playa. Cuando estamos viviendo en un bosque, cuando estamos viviendo en una sierra, mejor sí van a tener el conocimiento del mar, del océano, de la playa. Se los voy a presentar en video, pero lo que voy a potencializar es lo que tiene mi alumno alrededor, es lo que yo les voy a proyectar, porque es lo que van a poder tocar, lo que más les va a servir, ese es su interés primario y entonces después vendrá como un andamiaje para poderse apropiar del otro aprendizaje. Pero tengo que potencializar mi entorno, mi contexto, donde yo estoy trabajando con mis alumnos, donde mis alumnos tienen sus propios intereses, que vienen de una familia que tiene también su propio esquema familiar, que no hay ninguna familia perfecta, pero que nosotros podemos colaborar en esa transformación de esa comunidad escolar, familiar, social del contexto. Por eso una maestra y un maestro debe de participar activamente y colaborar con esa transformación. ¿Cuál es nuestro mejor aliado en educación básica, en educación media y en educación superior? La familia. Pero hay que saberlos involucrar, motivar, atraer, que nosotros lo podamos atraer. No es por obligación, debe de ser por convicción, maestros, maestras. Debemos de hacer cómplices a esos padres de familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Igual que con nuestros alumnos, con amor, con dedicación, ganar otra vez ese liderazgo a base de qué, de esta didáctica, de crear esos ambientes de aprendizaje que vayan enfocados a hacer esa escuela, como dice Miguel Santos Guerra, esa escuela que aprende, pero que aprende ¿de dónde? Desde los mismos niños, desde ese mismo interés, desde esa misma necesidad. Entonces, la didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada o como teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los diferentes modelos didácticos pueden ser teóricos, descriptivos, explicativos, predictivos y los tecnológicos, predictivos y que son normativos. Y los modelos didácticos de tradicional o transmisión, modelos tecnológicos que van a la base y que van a la par de un modelo de integración. El modelo didáctico tradicional o que es transmitivo se centra en el profesor y en los contenidos, esos aspectos metodológicos al contexto de esa necesidad educativa y especialmente al alumnado, quedando en un segundo plano. Ese es el tradicional o transmitivo. Y ustedes saben que la educación tradicionalista, el que manda es el maestro. Él es el dueño del saber. Y el modelo tecnológico es donde se combina la preocupación de transmitir que el conocimiento es acumular el conocimiento con el método, pues precisamente activo. Y existe una preocupación por la teoría y la práctica de manera conjunta, un poquito más avanzado, y el método didáctico espontáneo es activista. Se busca como finalidad educar al educando
en la realidad que lo rodea, desde el convencimiento de que el contenido verdadero y lo que es más importante en ese sentido para ser aprendido por la alumna o el alumno, y esa expresión de su interés y esa experiencia se halla en el entorno en el que vive. Y de ahí el modelo didáctico alternativo o interrogante, también denominado modelo didáctico de investigación en la escuela. En este modelo, la metodología didáctica, más que nada, se concibe como un proceso de investigación escolar, pero no es tan espontánea, va desarrollándose por parte del alumno, pero es aquí el maestro se convierte en un facilitador, lo que consideraba como el mecanismo más adecuado para favorecer precisamente esa construcción del conocimiento escolar. Así, a partir de ese planteamiento de problemas, de esos conocimientos escolares, de esos proyectos, de una secuencia de actividad dirigida precisamente al tratamiento, pero de los mismos estudiantes, lo que a su vez propicia la construcción, pero es una construcción de un ensamble del conocimiento anterior que se va ensamblando con el nuevo conocimiento en relación a ese interés que tiene el mismo alumno, a ese interés que se va dando en ese sentido. Y precisamente pudiéramos decir que ese modelo didáctico alternativo e integrador pues está permeado con las metodologías activas o las habilidades blandas. Y los modelos didácticos o modelos tradicionales o transmitivos, el tecnológico, pues van más a precisamente a las habilidades duras, que actualmente son las que se maneja. Entonces, realmente se puede afirmar que un modelo didáctico constituye nada más ese marco de referencia sobre el que se diseña todo el proceso de enseñanza para el aprendizaje. ¿Quién es el que lo diseña? Ustedes, maestros. Ustedes son los que lo diseñan, ustedes son los que lo llevan a la práctica, ustedes son los que lo evalúan para que la próxima vez les salga mejor. Por eso es importante que ustedes hagan su diario de trabajo, su diario de campo, su diario de clases y plasmen sus experiencias, que ustedes deslicen ese lápiz, que hagan esa narrativa, que sistematicen esa información. No saben qué tan valioso es el plan de clases que ustedes ya tienen, la secuencia didáctica que ustedes tienen y plasmarlo en ese diario de trabajo, diario de clases o como ustedes le llamen, y que haya esa narrativa de cómo les fue en las clases, si realmente los materiales que utilizaron fueron los correctos, si los recursos que utilizaron, si el tiempo les dio, si los alumnos se apropiaron del aprendizaje, cómo se sintieron ustedes en ese salón de clases, si realmente recrearon y crearon ese ambiente de aprendizaje, si lo manejaron de manera individual, si fue por binas, si fue por equipos, si fue grupal. Es tan maravilloso hacer un periódico mural entre todos, pero que inicie como proyecto o que inicie como una solución de un problema que a ellos, precisamente en historia, cuando ellos se emocionan de un tema, jóvenes, hay que frenar al alumno porque empiezan a investigar. ¡Wow! Ahorita tenemos la facilidad de la web, del internet, y ahora es tan maravilloso hacer esas investigaciones que hay momentos en que los alumnos nos rebasan. También es válido decir, hey, en esta ocasión no lo sé, pero la próxima clase nos ponemos al día parejitos todos. ¿Qué les parece? Somos humanos. Entonces, para el alumno también es importante reconocer nuestro grado de incapacidad que tenemos nosotros los maestros, porque todos tenemos nuestro grado de incapacidad. Entonces, ¿quién es el especialista? Usted, maestro. Usted el que va a elegir ese proceso, cómo va a crear ese ambiente, qué tipo de formación va a hacer, qué tipo de actividades, cuántas actividades, 5, 6, las que usted elija, con cuál va a cerrar, cómo va a ser su evaluación. ¿También va a ser tradicionalista o va a ser constructivista? También va a ser por medio del juego, a través del juego, a través de una exposición, a través de una disertación, a través de un debate, que vaya en esa misma secuencia. No puede ser que mi clase sea completamente
exhaustiva, que yo la teoría pedagógica me la sepa al 100 y que a la hora de hacer la evaluación sea un examen cerrado, que no sea una actividad como la que he venido desarrollando en la clase y que sea más una evaluación que el alumno entienda en qué parte del proceso se queda, que sea una evaluación que vaya dirigida a la autoevaluación, que el niño, el alumno, el joven reconozca en qué parte del proceso se quedó, esa coevaluación que es tan importante, escuchar a mi par, a mi igual, que me diga exactamente en dónde me equivoqué, porque no es que esté yo en un error, sino no me he apropiado correctamente del aprendizaje, estoy en ese proceso. ¿Qué tan importante es que mi compañero, mi igual, mi cuate, ahora sí, mi cuate, me diga como amigos en dónde me equivoqué? Y pues la heteroevaluación, ¿verdad? Que es la que corresponde al maestro. Entonces, es también hacernos de todas esas herramientas, de todos esos elementos para que el mismo alumno se pueda apoyar de su compañero y hacer esa reflexión y ese análisis. Entonces, a manera de reflexión en esta charla, ¿qué aprendieron? ¿Realmente la información es relevante para su práctica docente? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que menos les ha gustado? Y nos encantaría saber qué otro conocimiento necesitan ustedes para su práctica profesional docente. Y bueno, se abre el diálogo, maestro Isaac. Mi querida colega Aurora Jimena, a la hora que usted decida.